Buenos días, hermana. Vamos a continuar con la serie Mi verdadera identidad y estamos en el tema número 33. Dice así, escogidos por Dios. Vamos a la palabra de Dios, ahí vamos a volver a retomar el capítulo 8 de Romanos, pero ahora vamos a leer los versículos 29 y 30 y vamos a ver cómo es que Dios nos escoge. Ya hablamos acerca de pues esta condición en donde ya no tenemos condenación. Ahora hablemos de cómo Dios nos escoge, porque nosotros no nos escogimos a nosotros mismos, sino que hay alguien que nos escogió y ese es Dios. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, aquí son varias características, pero vamos a quedarnos con nos escogió. Y otra forma de llamar que nos escogió es predestinándonos. Quiere decir que ya estableció Él esto de parecernos a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió para cumplir un propósito en nuestra vida. No nos escogió para que viviéramos bien. He escuchado eso, que Dios nos llamó y nos escogió para vivir bien, y eso es una mentira. Eso es una falsa identidad. Él nos escogió o nos predestinó, pero para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora piensen ustedes, ¿cómo fue su Hijo? Eso es lo que tenemos que ser. ¿Te acuerdas que de los primeros temas hablamos de que fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios? Él puso características de Él en nosotros, pero después también hablamos de que fuimos corrompidos, de que vivimos conforme el pecado y que Adán y Eva nos heredaron pecado y así sucesivamente. Y nosotras mismas, al engendrar hijos, heredamos pecado. Así que ya no tenemos esa imagen y semejanza de Dios en cuanto a la santidad. Y nosotros, los que ahora estamos en Cristo, los que ahora estamos sin condenación, fuimos predestinados para ser hechas nuevas criaturas, como también ya lo vimos, pero estas criaturas que se parezcan nuevamente al Hijo de Dios, como el propósito inicial. No es un nuevo propósito, de hecho es el mismo propósito, pero para que sea posible que seamos hechos a la imagen de Dios, debemos de ser nuevas criaturas, debemos de tener una nueva identidad en Cristo, pero para esto fuimos escogidas. Así que cuando digas, bueno, ¿y para qué soy cristiana? Pues fuiste escogida, fuiste predestinada para ser hecha conforme a la imagen de Jesús, y para eso hay que padecerle, así como nuestro Señor Jesús le padeció. Bueno, voy a leer otra cita, Efesios 1, voy a leer a partir del versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí realmente en esta cita, en esta pequeña cita, encontramos varios puntos acerca de nuestra identidad y seguramente vamos a estar retomando este versículo varias veces. Pero por hoy nos vamos a enfocar en cuanto a ser escogidos. Vean el versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera creado, nosotras ya fuimos escogidas. Los que andamos en Cristo, los que ahora tenemos esa bendición, esa dicha, como dice el versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora tenemos la dicha de ser escogidas por Dios. Ya no hay condenación, pero porque Él nos escogió. No le escogimos nosotros a Él. Esto también hay que quedar claro. Nosotros no buscamos a Dios como lo vimos ya anteriormente. Él es el que nos escoge. Él es el que nos predestina, pero también
siempre se los he dicho, tiene mucho que ver con la presciencia, lo que Él ya sabe de antemano. Él conoce tu corazón, Él te ha destinado, Él te ha escogido para Él. ¿Por qué? Por amor. Si nosotros nos vamos al versículo 5, dice, en amor habiéndonos predestinado. ¿Qué motivó a Dios a predestinarnos, a escogernos? Su amor. Y nos brincamos a la última parte de ese mismo versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, porque Él amó, Él nos escogió. Me voy a brincar unos versículos ahí mismo en el 1, pero hasta el 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué nos escogió? Dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. No fuimos escogidos para tener una buena vida. No fuimos escogidos para tener riquezas. No fuimos escogidos porque fuéramos muy bonitos. Fuimos escogidos para alabar su nombre. Porque Él así lo quiso, dice el versículo 11, según el designio de su voluntad. Porque lo quiso. ¿Qué quiere el Señor? Que alabemos su gloria, que alabemos su nombre. Para eso fuimos escogidas. Y esa debe de ser nuestro propósito, nuestra función, alabar a Dios, porque Él nos escogió. No nos equivoquemos, no fuimos escogidas para otro propósito. Fuimos escogidas para alabar a Dios. Que Dios te bendiga.